Vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la presentación del tercer volumen de la gran enciclopedia de la atracción de Manuel Galán. Como veis, hemos cambiado el escenario. Estamos aquí en la sala de consulta de la biblioteca y el archivo. También es una manera de reivindicar este espacio, ¿no? Que es un espacio en el que, bueno, pues muchos investigadores pues, han iniciado sus trabajos, sus estudios. Me imagino que Manuel, aquí que has pasado horas, pues también te hará ilusión. Pasamos. Y sigues viniendo. Pues bueno, pues aquí en este entorno de investigación, de estudio, de consulta, pues va a tener lugar la presentación de este tercer volumen de la gran enciclopedia de la atracción. Salió en 2025, editado, ¿no? Sí. Impreso en 2025. En 2025 también salió el segundo volumen dedicado a las diésel mixtas de mediana potencia, que creo que está agotado. El primero y el segundo agotado. El primero y el segundo también. El primero también. Pensaba que solamente era el segundo. Y bueno, pues con el tercer volumen, Manuel, dedicado a las locomotoras diésel de mediana potencia, concretamente a las 1900 y a las 2100, pues nos presentas, bueno, pues la historia de este proceso de incorporación de estas dos locomotoras, de estos dos modelos de locomotora que van a tener una larga vida activa en Renfe, y bueno, pues lo haces como lo haces con el resto de trabajos que has desarrollado, sobre todo planteando ese contexto socioeconómico en el que va a vivir Renfe tras la terminación de la Guerra Civil, la constitución de la empresa pública y bueno, ese contexto que se va a generar con motivo de la modernización que se va a plantear en el ferrocarril en la década de los 50, sobre todo a raíz de del plan de ayuda de los Estados Unidos, del plan de estabilización, que va a desembocar en el plan de modernización ya en la década de los 60. Planteas en tu trabajo, en esa introducción, yo no me voy a focalizar en el periodo en las características técnicas de este material, ni en la evolución que ha tenido, bueno, pero sí al menos ese marco general, que yo creo que lo haces muy bien, detallando claramente cuáles van a ser los estudios, cómo se van a pergeñar esos concursos hasta que se consiga, hasta con el tercer concurso que plantea Renfe, los estudios que desarrolla con el apoyo de Sofrerail, de la consultora francesa, también todos los estudios que van a desarrollar los economistas del Banco Mundial que desembocarán en el Plan España del Banco Mundial y que después desembocará también en los diferentes planes de modernización, entre ellos el plan de modernización de Renfe. Por tanto, bueno, planteas muy bien ese contexto que es imprescindible para conocer y para abordar después el desarrollo y que te enfrentes a dar a conocer cuáles eran las características de este material. Por supuesto, un detalle, yo creo que hasta el milímetro, yo creo que no se te escapa ninguna de las consideraciones, tanto técnicas como la evolución y cómo se fue ampliando ese parque y se fue remodelando, ¿no? hasta nuestros días, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que tenemos una importante aportación con este tercer volumen para conocer esta historia, la historia de la atracción durante el periodo público, del periodo Renfe, y bueno, pues como haces en todos tus libros, con un detalle, un complemento gráfico con una recopilación muy interesante, y después esa infografía que aportas con las diferentes libreas que estas locomotoras han tenido tanto en Renfe como en otras empresas operadoras de servicios de mercancía. Por tanto, felicitarte en nombre de la Fundación, el Museo del Ferrocarril, por esta nueva aportación. Desear que continúes, que ya sé que estás en ello, ¿no? Para que completes esta enciclopedia. Y bueno, ya te doy toda la palabra para que nos cuentes bueno, el desarrollo del libro, las características que tiene y nada, muchas gracias. Pues muchas gracias, Paco. Ay, perdona. Porque si no me reñes. Perdona. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Bueno, ante todo, buenas tardes, muchas gracias por asistir. Algunas casas son conocidas, otras no. Pero vamos, vamos a presentar el tercer volumen de la gran enciclopedia de la atracción. Veis que se va a componer, si todo va bien, de 6 volúmenes. Los 3 primeros ya se han publicado, lo veis aquí, y estamos trabajando en el cuarto, que si todo va bien, saldrá para el mes de junio aproximadamente. Siempre, para darle un poquito más de publicidad y tal, Electrotren, que tengo una buena relación, pues nos cede unos vehículos que se sortean entre las personas que compran el libro por la web nuestra, ¿no? O en las presentaciones. Ya se ha sorteado esto, que es un automotor, un Tamagotchi, y 2 coches de 5.000 de alza, y bueno, es un aliciente más para comprarla. Vamos a empezar con este libro. Yo siempre digo en las conferencias que yo hago las cosas, pero con la ayuda de muchas personas. Personas que saben más que yo, las cuales me aportan bien datos, sus vivencias, sus fotografías, y luego yo, pues también con lo que yo he ido a lo largo de mi vida aportando y estudiando, y aquí es una gran baza la Fundación con su biblioteca, que he consultado mucho y sigo consultando, y consultaré si Dios quiere. Y bueno, es de agradecimiento a todas las personas que de una manera u otra han aportado su grano de arena. El libro este en concreto me lo ha prologado Maite, la directora del Museo de Cataluña, que tuvo la deferencia de decir, bueno, pues, además me invitó a Barcelona, y en el libro anterior lo presentamos allí en el Museo de Vilanova. Y bueno, y estos serían los capítulos que tiene este libro, ¿no? Vamos a empezar, como ha dicho antes Paco, por un preámbulo de por qué se compran estas locomotoras. Cuando en España termina la Guerra Civil, en el año 41 se crea Renfe, con la Ley de Bases de Ordenación Ferroviaria y de Carretera, y se encuentra con una red muy en precario, una red que ha sufrido un uso intensivo durante la campaña militar, y también de la falta de mantenimiento que tuvo en los últimos años, porque las empresas privadas no tenían un mantenimiento más adecuado que digamos. Entonces empieza un plan de intentar reconstruir eso. El parque que hereda Renfe, lo vemos aquí, de material motor y de material remolcado, esas cantidades, muchas de ellos están, en mercancía hasta casi la mitad, están de baja bien por destrozos o por inutilización de frenos, de lo que sea. De viajeros, casi las máquinas están un 70% operativas y un 30%, pero claro, esa operativa con muchas limitaciones, lógicamente. Entonces, emprende un plan importante de intentar revertir la situación que se encuentra cuando se crea. El primer apoyo que tiene Renfe, bueno, sabéis todos que la ONU nos excluye a España por el condicionamiento de haber apoyado a Alemania e Italia en la Segunda Guerra Mundial, o haber recibido el apoyo en la Guerra Civil nuestra, y nos saca de la ONU y hay un bloqueo, nos quita los embajadores, hay un bloqueo en el cual España se encuentra, ya era con autarquía, más todavía. Pero luego las cuestiones geopolíticas ven que España,
como es anticomunista, pues le puede servir bien a los países que están en contra de la Unión Soviética de un aval bueno para la lucha. Y como la situación que tiene España de estar al lado del Atlántico, que es la puerta de entrada de Europa, pues bueno, ya empieza a cambiar un poco el tema por esas circunstancias y se van abriendo la mano por los embajadores y tal, y ya empieza Renfe o el gobierno a intentar coger crédito de Estados Unidos. El primer crédito que viene son después de los pactos, bueno, hay unos créditos antes puntuales para comprar carriles del Banco Mundial, pero ya cuando se firman los pactos de Madrid, que se hacen en el año 53, donde se crea la ayuda militar y civil, entonces se crean las bases de Rota, Morón, Zaragoza y otras más pequeñas por ahí, entonces ya empieza a recibir un poco más de dinero en forma de crédito, unos créditos que son un poco especiales, porque el americano te da el crédito, pero tú se lo devuelves comprándole las cosas. O sea, que él no pierde. Él te dice, toma $3.000 y me compras esto. O sea, con lo cual él le revierte de nuevo a su país ese importe. Y luego sí un pequeño porcentaje que te lo da como... No entramos en el Plan Marshall por ese motivo que hemos dicho antes, ¿no? De la connotación con Alemania e Italia. Bueno, este primer impulso nos hace que se arreglen muchas cosas, y entre ellas se compren 14 locomotoras Alco. Las locomotoras Alco se compran, como ya explicamos en el segundo libro, pues también con un condicionante de que sean ellas, porque el americano, como durante la Segunda Guerra Mundial ha favorecido a General Motors en la tracción diésel, se queda Alco con la vapor, y el vapor, que Alco tenía la idea de que era el futuro, la vapor, y no. Entonces, claro, dice, bueno, para compensarlo un poco, vamos a intentar meter ese producto en otros países de desarrollo, y de hecho, se compran estas máquinas. Las 14 máquinas más esta que vemos aquí, fotografía que me ha cedido amablemente César Moeda de su colección, esa locomotora, Manuel Alonso, que es un tenista español, junto con su hermano, que gana la Copa Davis en el año 29, en Estados Unidos, y se queda allí. Ve que su vida la puede decir, y este Manuel Alonso se coloca en Alco, y llega a ser el jefe de venta exterior de 2 puntos. Entonces, como es español, pues, y ve que España está intentando salir para arriba, entonces él viene mucho a España y siempre intenta meter el producto Alco aquí. Transfesa en su día, en los años 50, intentó que Renfe le diera su tracción propia, y Renfe se negó por las circunstancias que fueran, porque él decía Transfesa que cuando él cargaba bovino o porcino, llegaba a los 7 días, llegaba más que un 20% vivo, porque claro, el tren paraba, que si no sé qué, que si... Entonces tuviera tracción propia, y ya vino Manuel Alonso a vendernos las locomotoras que le vendió a Portugal, la RSC3, y no cuajó, pero bueno, ya él siempre intentaba. Y con este tema, pues él dijo, bueno, no pasa nada, yo te doy una máquina, Arrigo Ventura mía, Renfe solamente paga el combustible, un pequeño seguro, y si os viene bien, pues me hace el pedido, y si le viene mal, pues yo la retiro a Estados Unidos y se acabó. Bueno, claro, tú comparas una cosa con otra, tú comparas el vapor, que para de Peñaperro tenías que tener 2 en cabeza y 2 en cola, y comparas esta, y esta te lleva el doble de capacidad de carga ella sola, pues triunfa. Entonces España ve, gracias a los créditos americanos, la oportunidad y compra 14 máquinas. Está numerada de la 1 a la 14, porque la 15, que sería esta, sigue 6 meses más trabajando, una prórroga. Y cuando la compra Renfe, que la compra, no se la regala, como en algunas publicaciones viene, no regalan nada a los americanos, se la compra Renfe a un precio más económico porque está trabajando durante un año. Le pone el número 15. Luego la 16 y 17 son posteriores, van sin el escudo de la ayuda americana, porque la compra, o sea, se le da a Renfe la oportunidad de poder comprar con un importe que Corbeta y Coviles, que es la empresa que hace la base naval de Rota, el puerto de la base naval de Rota, Corbeta es americana y Coviles es española, y dicen, oye, tengo que usar X número de camiones diarios para ir a una cantera, que la que mejor piedad tenía era la de Arcos, y del plan de urgente de construcción del año de Guadalhorce, estaba la explanación hecha hasta Arcos y más para allá, y le dijo a Renfe, si ponemos la vía, aunque esté sin balasto, yo me evito 20 camiones diarios en las carreteras infames que había en aquella época, y tal, y bueno, el coste que te costaría a ti y la explotación y tal, y lo que yo te doy, y le dio 2 máquinas a comprar en Estados Unidos, por supuesto, y amplió la serie, que son las 2 últimas que van sin la ayuda americana. Seguimos. El siguiente crédito lo consigue España por $8 millones,
y puede comprar estas 24 locomotoras que son de la Casa Alco también, con más potencia, son las 1800, para sacar el producto de las minas de San Miguel de las Dueñas y el Coto Vivaldi, sacarlo a los puertos de Galicia, a Vigo y La Coruña. Entonces se compran estas máquinas, eran 50 las previstas, pero luego por circunstancias económicas se quedaron en 24. Estas máquinas también se pudo hacer el CTC de Brañuela, cambiar carriles, o sea que fue una ayuda importante ese dinero, ¿no? Y ya Renfe se estaba metiendo en el tema de la tracción diésel cada vez más. Renfe también hereda un parque de locomotoras eléctricas de las antiguas compañías, de 1500 voltios casi todas. Aquí hago una pequeña resumen de los que tenía Renfe cuando se lo encuentra, que son las de Nacimiento Gador, que son del 1911, aunque después se amplió hasta Almería. Las de Norte de Pajares, que son las 6000 y 6100. Luego el Estado, la explotación la llevaba a Norte, pero a la Tour de Carol le iba a hacer Norte y al final lo hizo el Estado y pagó, y el Norte lo explotaba. Entonces las locomotoras las compró, que las hizo CAF, pero era del modelo del Midi francés, exactamente la misma. Y luego las últimas son 5 de Balco Wilco, que le hizo al Bilbao Portugalete Triano, y lo tenía en la parte, que todo era a 1500 voltios. Menos las de Pajares y la primera, que eran a 6000 trifásicos, las de Almería, y Pajares, que eran a 3000 voltios. Que era en aquella época lo que en Estados Unidos se estaba llevando. También heredó otra serie de locomotoras de 1500 voltios también, de Norte, porque MZA no entró nunca en la electrificación, de Norte, que tenemos aquí, las 7000 y las 7100, que son las mismas, con un pequeño añadido para que el peso por eje pudiera soportar los puentes que estaban tal, y se le puso, como veis aquí, bueno, aquí veis este pequeño añadido, y se compensó la masa por eje, y se usó en Cataluña, y también una parte se usó también en Alsasua, porque había túneles, había puentes que la estructura era un poco débil, ¿no? Y también hereda las Cocodrilos, que son las 7200 y las 7300, para la parte del País Vasco, de Miranda, Alsasua, Irún y todo eso. Eso todo era 1500, que después muchas se pasan a 3000, lógicamente. Porque la última, la Leona, la 7301, pensaba hacer hecho un pedido más grande para el Madrid Ávila-Segovia, pero luego la máquina dio muchos problemas, sobre todo de poder cambiar piezas, que había que desmontar media máquina para quitar compresor, solución. También el compresor funcionaba directamente con la catenaria, y cuando había una caída de tensión ya se quedaba sin freno vacío, o sea, y se quedó como prototipo. Entonces, con esa ayuda que va recibiendo, esos créditos de Estados Unidos sobre todo, también hay créditos de Francia, de Inglaterra, pero sobre todo de Estados Unidos, se mete y hace un plan de electrificación. Ya había algunos anteriores que no salieron porque eran muy ambiciosos, 6.000 kilómetros, 4.000, y entonces ya compra a 3.000 voltios unidades de cercanía, las suizas y la francesa, la inglesa y la espanchorga. Son máquinas, sobre todo estas, que dan muy buenos resultados, y se van ampliando los pedidos hasta el año 65, con 136 locomotoras. Hay 4 que se cambian, que son las 10.000, la que está ahí fuera, se cambian por las 4 últimas, por esos 4 prototipos, para que pudieran circular por el Madrid Ávila Segovia, que cambiaba la tracción con la línea Andalucía y todo eso. También tenemos las inglesas, se hicieron todas en Inglaterra, también en varios lotes, son 75. La foto me la ha proporcionado Juanjo Laizola, de su archivo. Y las últimas son las panchorcas, que vinieron hechas por pieza y se montaron en la naval. En primero 20 y luego 9, son las 29. Unas con ayuda americana, que son las últimas, y las 20 primeras sin la ayuda. Por eso, las últimas 9 vinieron de color verde, yo vino aquí, pero es aquí, de color verde, y las 20 primeras vienen así, de color, después se cambiaron todas al color verde unificado de Renfe. Aquí la vemos en Despeñaperro, en Santa Elena, con un largo tren de mercancía, esta fotografía de José Manuel García Torresano, que también lo tenemos aquí. Le doy las gracias a ellos por aportar su valioso archivo. Y aunque Renfe quiere modificar las cosas y modernizarlas y poner las máquinas de vapor, diésel eléctricas, también la extensión de la red es tan grande que tiene que cambiar las máquinas de vapor antiguas por otras nuevas, y por eso compra, vemos aquí una serie de cosas, entre ellas 200
397 locomotoras de vapor carbón, en un principio. Y aquí vemos estas fotos de Renfe, se ha publicado mucho de pero vemos los 3 tipos de tracción que tenía en aquella época, en los años 50 Renfe. Después hay un plan de dieselización, de fuelización del material, porque claro, te salía por 4 céntimos una tonelada de kilómetro frente a 11 céntimos 12 el diésel. Entonces dijo Renfe, bueno, tengo máquinas recientemente que la he hecho de carbón, la puedo fuelizar, o bien las que haga últimas ya salgan directamente fuelizadas. Entre ellos la Confederación y las que vemos ahí, ¿no? La Renfe, la Mikado, la 2000, todas. Esta fotografía, antes, sabéis que se hizo 2 veces, fue a Valladolid y tal, y una de las veces que vino aquí, se quedó ahí en el TCR, que es la base de mantenimiento integral de ahora, y ahora la tenemos aquí, que la podemos ver. Ahora vamos a hablar de lo que ha dicho Paco antes de los concursos. Entonces Renfe ve que la tracción diésel es un salvavidas para la explotación, porque el combustible no está como ahora, tan precario la cosa, era barato, entre comillas, y había. Entonces van a hacer un plan de estudio, un estudio para ver cómo puede meter la tracción diésel en toda la red. Entonces el plan la divide en varias etapas, lo veis aquí, los expresos iban ahí todos, de Madrid a las costas, con tracción diésel, los expresos y los rápidos, y los demás trenes, según su categoría o según su volumen de carga, pues iría. Entonces lo divide ahí, como vemos, en primera variante, segunda y tal. Esto sirvió de base para que luego Renfe pudiera comprar las locomotoras que quería oportuna para hacerlo. No se hizo entero, lógicamente, porque era muy ambicioso, pero fue un comienzo de lo que iba a hacer Renfe en el futuro. Entonces, vamos a comprar las locomotoras, y gracias de nuevo a la ayuda americana, ya los créditos del Banco Mundial y del Banco de Desarrollo para los países que están en pleno desarrollo, hace un primer concurso. El primer concurso se presentan 3 casas, que son, el primer concurso era para el tema de nacimiento hogador, cambiar la tracción trifásica, que daba ya muchos problemas, y de hecho compró 4 a Secherón, la 2124, y fueron peor remedio que la enfermedad. Fueron unas máquinas que estuvieron 3 días, porque eran horrorosas de malas. De hecho, la fábrica tardó en suministrarlas 7 o 8 años porque no sabía ni cómo meterle mano, y a los 3 días las quitaron y compraron las 1300. Este concurso era para eso. Entonces, de estos tres fabricantes, se eligió la de las 40 de Alco, que fue un pedido de 40 motores, con la condición de que el que me lo suministrara también me hiciera las máquinas en España. Entonces, ganó Alco, por no decir lo mismo, por la reminiscencia que tenía de que era un buen producto. Te lo daba muy rápido el pedido. Tú lo pedías y en 4 meses te había dado las 40 máquinas. Y aquí en España empezábamos a hacer cositas poco a poco. Entonces, aquí este concurso se celebra, se aprueba y se compran esas máquinas. Había un remanente, a ver si se podía comprar 2 más, para que mientras que se hacían en España los maquinistas pudieran hacer pruebas y tal, pero al final se quedó en esas 40 de momento. Luego Renfe hace un segundo concurso en el que quiere otras máquinas más o menos similares, y se presentan pues se presenta la italiana Fiat, Macosa con la GM12, la General Motors 12, y también se presenta de nuevo Alco, porque en este concurso también quiere que el departamento de tracción quiere que compren más máquinas de Alco. Entonces hace valer su experiencia para que en vez de ser 60 máquinas fueran 100 locomotoras. Pero claro, este concurso tuvo muchas dificultades, porque después quería 10 máquinas más de cada modelo, o sea que al final era tal cacao que dijo el Consejo de Administración: señores, queda desierto y haremos otro concurso con locomotoras de más, ya había cambiado la experiencia que tenían, de más potencia. Entonces el segundo concurso queda desierto, y el tercero ya son de 120 locomotoras de 1900 a 2000 caballos, 2100, para que los trenes son más pesados y más longitud de trayecto y tal. Entonces aquí se presentan ya muchísimas casas, presentan casi 20 y tantas casas constructoras, bien, porque aquí ya se abre la mano a que sean la industria española la que lo haga, con ayuda de la industria extranjera, y se puede importar un porcentaje de menos del 30% de piezas para montarse aquí. Pero si vemos que se va a retrasar la producción en España, porque estamos empezando, como aquel que dice,
Se puede montar un número de locomotoras completamente terminadas para que los maquinistas y el personal de talleres aprendan antes que vengan las otras. Entonces, ya os digo, estos productos que vemos aquí a la izquierda, la Casa Española, que es la que la va a hacer, y la representación extranjera, ¿no? Brass, Salzer, Fiat, vemos aquí, no significa que este modelo que vemos aquí fuera el que se hubiera hecho aquí. La caja hubiera cambiado, adaptada a lo que es Renfe, pero Renfe quiere que sean productos experimentados con al menos 50 locomotoras que ya estén fabricadas. Entonces, claro, muchas empresas dicen por si cuela y te meten un producto que está en papeles y automáticamente el Consejo lo aparta. Otros que son, por ejemplo, hay que traducir los manuales y todo, la oferta tiene que estar en castellano y te la mandan en inglés, pues esa también se aparta. Entonces, de todos estos productos que veis aquí que se están presentando, algunos no cumplen las expectativas, no cumplen la potencia, no cumplen el precio también, que es importante, algunos se pagan la parra, otros no. Entonces Renfe, después de estudiar mucho, decide, de hecho le presenta también Macosa, locomotora, que será la 1401, que se compra después en un precio muy ventajoso, con respecto, van haciéndose más 1900, Macosa dice, tengo este producto desde el 63 que se está trabajando en Renfe, me lo podéis comprar, y Renfe dice, bueno, te voy a hacer un justo y precio, hasta tanto tiempo no se puede dar y tal, y salen los dos beneficiados, Renfe, que tiene una locomotora nueva, y Macosa, que esa inversión la ha recuperado un poco por lo menos. Entonces, el Departamento de Tracción también quiere comprar 1600 más, 10 más, no sé qué, y son tantas ofertas que al final se queda con 60 locomotoras de General Motors, que es la G16, pero con una carrocería nuestra y diseñada por Macosa, en un principio de poliéster, pero al final fue de acero, y con 3 ventanas delante, que los planos eran así, pero que se hizo con 2. Este diseño es totalmente español. Y luego Alco, con la DL500, igual que las que tenemos, un poquito más de potencia, pero con 2 cabinas, porque la cabina de la 1600 trasera y la 1900 era horrorosa. El maquinista iba al hombro así, y para enganchar luego, si enganchaba las 2 partes frontales, allí no se metía nadie, porque te daban los topes, pero la carrocería sobresalía así, y tú tenías que estar, o sea, me han dicho maquinistas a mí antiguos, dice, vamos, nosotros siempre que intentábamos a mí que se engancharan en doble, pero con los morros, no con las partes traseras. Entonces le hizo una con 2 cabinas para España, porque la S es de Spain, no es de Stradline, es de Spain, de España, para nosotros. Y aquí la tenemos. Entonces vamos a hablar de la 1900 española. Vemos aquí que se hacen 60 locomotoras. Esta foto de Martín Junta, Juan, aquí reluciente, tenía un espejito pequeñito aquí, que después se le puso allí también, porque salieron sin espejo en aquella época, como nos sacaba la cabeza, pero con el vapor, pues estaban acostumbrados a eso. Se mandaron a Valencia, primeramente a Valencia Término, a la vía que tenía allí en el cocherón que tenía allí apartado, y después cuando en el 67 se inaugura Fuente San Luis, pasan todas a Fuente San Luis. ¿Qué servicio hacen? Pues hacen todos los que están en su zona de trabajo, a Tarragona, a Zaragoza, a Alcázar, o sea, a Murcia, o sea, no salen de allí, ¿no? Esta foto es con el ómnibus por Ortígola, que también es de José Manuel. Luego, cuando ya Sierra Menera, que es de vía estrecha, se va a cambiar, porque claro, son dos líneas que están paralelas todo el tiempo, una de vía estrecha y otra de vía ancha. ¿Por qué? Porque no se pusieron de acuerdo cuando se fue a ampliar, pero claro, era una incongruencia hacer 2 líneas para lo mismo. Entonces, Sierra Menera deja el tren de vía estrecha y Renfe se encarga de la explotación. Para la explotación se compran más locomotoras, se compran 10, que después se pegan otras 10 más, y aquí la vemos que van en doble tracción por cabeza y 2 por cola, por el puerto de Escandón, y veis en esta máquina que tiene aquí unas rejillas que no tienen las demás, son 2 locomotoras las que la tienen. Eso fue un intento de ver si entraba más aire, que hacía falta para la refrigeración, pero no dio resultado y no se hizo más nada, ¿no? Pero vamos, son 2 máquinas curiosas que tienen esta rejilla aquí, que las demás no la tienen. Aquí la vemos en la línea Andalucía, o sea que después las máquinas que primero eran para viajeros, se fueron ya, cuando había más máquinas de otras series, se fueron ya mezclando y hacían viajeros, mercancías, eran universales, ¿no? Aquí la vemos con un tren, la estuve persiguiendo aquel hombre y yo cuando éramos jóvenes, hasta Alcázar,
que el maquinista se enfadó un poco y dice, oye, me estáis persiguiendo. Digo, no, usted no, estamos persiguiendo a la máquina. Y dice, ah, ¿te acuerdas? Claro, éramos que antes quedó en un coche y cada estación que paraba estaban allí. ¿Esto qué es? Pero bueno, en aquella época no había ningún problema. Se siguen ampliando las locomotoras hasta llegar a las 103 máquinas. ¿Qué ocurre? Que igual que las francesas se hicieron en el UIC el 100 y había un desfase de un número entre el UIC y la matrícula de Renfe, aquí se saltó el número 100 en el UIC y se le puso, para no saltar otra serie, se le hizo por 19.900. Y le sonaba a los maquinistas más que 1.900 y 19.000, bueno, pues son las mismas, ¿no? En aquella época no es como ahora, no hay tantos medios de aprender cosas, y bueno, y por eso hay estas máquinas que son 19.901. Bueno, veis aquí, cuando iba a Gandía en verano, en verano había salía de Madrid a Valencia y se descargaba en la Antina y iba aquí. Renfe empieza en aquella época a ponerle unas barandillas, que iremos viendo aquí, que ya explicaré ahora dentro de un momento lo que es, y cuando, vamos, lo digo ahora, esa barandilla era porque cuando en aquella época, igual que ahora, un faro principal se queda fundido, la máquina es inútil. Entonces, por una luz que se quede una locomotora y un tren inútil, pues entonces yo digo, bueno, pues hacemos una pequeña barandilla, aquí, un asidero aquí, y estos peldañitos aquí, y el maquinista o el ayudante se sube y pone, que le pusieron aquí también, un enchufe, lo veis aquí, y le pone un faro auxiliar, con lo cual la máquina sigue funcionando. Y se le hizo a unas 25 máquinas por lo menos, y la vemos aquí. También, cuando ya estaban en las finales de sus vidas, que ya prácticamente hacían muy pocos trenes, eran más cortos, o omnibus, se desclasificaron, cogieron unas cuantas para ayudar a hacer la vía de la alta velocidad de Sevilla. Entonces se modificaron los bogies a ancho internacional, que se podían hacer perfectamente, y algunas de ellas, en total fueron casi 18, entre esta serie y la subserie 200, las que estuvieron trabajando en la línea de Sevilla. En las diversas bases, Calatrava, Majarabique, Córdoba, dejaron unas cuantas y hacían el balasto y la alineación y todo. Bueno, esto fue una... Associated Designer hizo para Renfe un estudio de todas las locomotoras, ponerlas en este color. Esta no se llegó a hacer, sí la 1600 y la 1800, una de cada una, además de otras máquinas, pero bueno, yo tenía eso. En Maquetel lo publiqué, los dibujos míos, y no puse que era un proyecto. Y claro, la gente diciendo, fabricantes no, una foto no ha salido para hacerla. Digo, no, es que me he equivocado y no he puesto proyecto. Y claro, entonces digo, no la pego en este libro, no voy a hacer que tengamos problemas, y he puesto el dibujo y se acabó. Bueno, aquí siempre acompaño mis libros, como sabéis, con una serie de planos que intento hacerlo lo mejor y fidedignamente posible. Si tiene un espejo diferente, lo pinto diferente. Aquí vemos aquí al principio la de 3 ventanillas, que no cuajó, ¿lo veis? Y después aquí, al principio tenían el vierte agua para arriba, o sea, que todas esas variantes las recojo en los planos que hago, ¿no? ¿Qué pasa? Tenemos esas 103 máquinas, pero están incluidas 10 locomotoras que se construyeron en Estados Unidos. En Sevilla, las 1600, hubo una riada muy grande en el 61 y quedaron inútiles porque llegó a Santa Justa al agua hasta aquí, en todos los motores de tracción. Entonces, entre esos problemas con el cigüeñal que tenía y con los cilindros, hacía falta tener un material motor que supliera esa carencia. Entonces dijo, bueno, se hizo un plan de urgente, aquí lo vemos, plan de urgente adquisición, y se compraron 10 locomotoras directamente a Estados Unidos y 10.300 para ayudar también a la parte de las minas y toda la parte de Granada, Linares, que ya también lo llevaban los trenes de viajeros, las 1.300. Una máquina muy liviana, con 3 ejes, poco peso y funcionaba perfectamente porque hasta 14 toneladas podían circular por eje, o sea que era maravillosa. Entonces esta máquina, aquí está en Lagrange, esta me la dio el difunto Jaume Roca, que el hombre habló con los americanos y al final se la dieron, cosas raras. Pero bueno, aquí la vemos, sin tope, y fueron administrativamente dependientes de Cerro Negro, pero fueron a Sevilla. Y hacían Sevilla-Córdoba, Sevilla-Algeciras, Sevilla-Málaga, algunas veces Sevilla-Algeciras, a Huelva no fueron, ni a la parte de ahí. Cuando vinieron las 2100, se retiraron y vinieron a Madrid. Y hacían a Guadalajara, Zaragoza, hasta la parte de Cataluña donde la relevaban las francesas, y se la llevaban
Aquí vemos aquí, bueno, después ya las máquinas pues se usan como entran en el gráfico de Valencia de las 1900 y hacen los nuevos servicios. Siempre en la zona de actuación esa. Luego con el tiempo se va extendiendo y está llegando hasta Puerto Llano, o sea, y al final de sus días las máquinas, como ya daban poco fiabilidad, pues usaban patrones menores en donde hiciera falta. Aquí la vemos, precisamente en Puerto Llano. Y aquí siempre había muchas, 4 o 5 estaban siempre en Alcázar, porque iban de Valencia a Alcázar, a Albacete, y en Alcázar siempre había una reservita muy curiosa. Esta máquina, si veis, tiene solamente un foco arriba, perdón, vamos a ver. Tiene un foco arriba, pero esta y otra más, pero porque en un accidente se rompieron y a lo mejor no había el original y dijeron, bueno, pues ponemos esta. Son la única diferencia así. Y también esa misma se le puso el faldón en rojo. Son las 2 diferencias exteriores que podemos ver con el resto de la serie, ¿no? Aquí la vemos Murcia, también, claro, iba a Murcia, iba a Escombrera, y, o sea que a Los Hornillos, todos esos sitios de ahí, era esa actuación, daban doble estaciones a los expresos. Bien. La máquina era complicada en el morro largo porque el maquinista no veía nada en las curvas, entonces el ayudante es el que tenía que decirle si estaba a lo menos la señal, pues está verde, pues está libre, pero bueno. Desgraciadamente no se conservó ninguna, porque después se transformaron. Aquí vemos la locomotora. Pasa el tiempo, las máquinas se van causando, el tiempo le causa unas averías, y le causa, las que están en Valencia, la chapa se le va pudriendo con el agua salina, y entonces dice Renfe, bueno, podemos hacer una reforma, que ya en América era muy típico, en vez de hacer una locomotora nueva, te la hago como nueva, es como una reconstrucción, es mucho más barata. Renfe le presenta Macosa un proyecto, dice, bueno, las 20 primeras, que son 21 porque las 8 causó baja un accidente, las 20 primeras, que son las más viejas, tenía el cableado interior ya muy malo, podemos hacer una locomotora rejuvenecida. Se cambia los motores de tracción, pero el motor es el mismo, se hace un overhaul y tal. Entonces, aquí las vemos en Valencia, recién salida, y ya tiene esta caja que es la estándar de América. La tiene Irlanda, la tiene Yugoslavia, la tiene muchos países. Y de hecho España le vendió a Irak pocos meses antes un lote de 40 locomotoras preparadas para el desierto, lógicamente con filtros nuevos y tal, y era muy parecida, ¿no? No era que sobraran del pedido de Irak, el pedido de Irak se completo y estos fueron para Renfe. Aquí la vemos. En un principio, si os dais cuenta, no tiene ni peldaños ni asidero para el personal de maniobra. Entonces, al poco tiempo se da cuenta de las pruebas y ya se le pone aquí los asideros y los peldaños. Están trabajando en el mismo turno que en la 1900 antigua, en la misma zona de actuación, a Zaragoza. Después con el tiempo se van cambiando los depósitos, a Zaragoza se da un número importante de locomotoras para que hagan hacia Navarra, ¿entiendes? Hacia Madrid, algunas, en fin, pero eso ya con el paso del tiempo. Las 2 últimas se van a pintar también, bueno, son las primeras locomotoras que se pintan perdiendo el esquema clásico de Renfe, verde con las 2 líneas amarillas. Son estas máquinas así, se les llama retales porque aprovechan muchas partes de las demás máquinas, y la conoce la gente por retales. Y estas 2 últimas estaban pintándose, yo doy una foto pintándose en Macosa, y dice Renfe, voy a cambiar mi nuevo look, la imagen de marca, y ahora van a ser el color estrella. Y las 2, la 19 y la 20, se pintan de fábrica, se repintan un poquito, no está la pinta entera, a este color. Esta cuando vino aquí a la exposición que hubo en Chamartín, ¿os acordáis, no? Que la trajeron. Aquí la vemos en Fuencarral. Lógicamente, como era para mercancía, no tenía manera de darle tracción eléctrica, o sea, corriente eléctrica a los coches. Entonces, sí daba dobles estaciones, el expreso a Barcelona, pues no le daba calefacción, no hay ningún problema. Cuando era con un tren que no tenía tal, le ponían un furgón generador, como este que está aquí, del 9450, que se hicieron 20. También fue de las que se cambiaron el ancho para el Majarabique, para hacer la parte de Sevilla en ancho internacional, ¿no? Aquí la vemos recién pintada con la colotración. Al principio salían con el número solamente, la serie y el primer dígito de la subserie, y después ya le ponían pequeñito, o sea, hubo varias variantes de ese tipo de distinción en exterior, ¿no?
Aquí os dais cuenta también que esta es la única que tiene esa V aquí abajo, ¿eh? Y en el 94 Renfe hace un plan de distribución de la tracción y deja, como bien puesto aquí, a cargas prácticamente casi todas y a combinado le deja una. Y ya lucen los logotipos de combinado y carga. Las de carga son para todo y combinados son para trenes Teco, ¿eh? de contenedores. Con el paso del tiempo ya Renfe las va quitando y le da cometido, por ejemplo, esta de Quitanieve en Zaragoza, si no hay nieve pues no va a ningún sitio, pero si hay algo, o sea que no le da un servicio diario, un gráfico diario, no tienen ya, ¿no? Algunas, cuando se constituye Renfe operadora en el año 2005 y se salen de ahí, algunas sí pasan a Renfe Mercancía, como vemos aquí esta, que son las que pasan son dos solamente. Aquí la vemos, esta ha durado mucho tiempo y de hecho está porque se le hizo una gran reforma muy poquito tiempo antes, una revisión, una R, muy poco antes. Entonces yo Renfe, bueno, pues esta le voy a sacar un poco de jugo. Y aquí la vemos en el puerto Escandón, antes de que cerrara la térmica de Andorra, haciendo una doble con otra 1900. Una fue a Integria, que está siempre en Casa Antunes, y ya está de baja, está, de hecho Renfe le ha pedido la baja ya, está allí, está, y la pintaron con ese color. Y aquí vemos también las distintas decoraciones que han tenido a lo largo de su historia, ¿no? Aquí ve lo que ha dicho de los números, fondo blanco, pequeño, amarillo, Integria, mercancía, y luego las que pasan a Renfe Alquiler, que son precisamente esas tres, más otras más que hay, que son las que están prácticamente ahora todavía siguen alquiladas a otras empresas, ¿eh? Vamos a seguir con el aumento de esta serie, ¿no? Como siguen estando viejas las otras máquinas y ha salido muy bien estas 20, vamos a hacer más. Entonces las 98 que faltan, dice Renfe con una cosa, vamos a hacer cambiarla a su serie. Entonces voy a hacer una exclusivamente para mercancía, otra para viajeros y otra que va a ser cortita con la super serie para ver que la adherencia de la locomotora no patinen, porque y entonces hace ese lote de locomotoras. Aquí vemos desglosado en la imagen las locomotoras que son, ¿eh? Esta es en Cádiz, cuando el puerto de Cádiz es accesible. Ahora está Adif haciendo una nueva entrada después de San Severiano del túnel para entrar a otra parte de Cádiz, al muelle porque también están haciendo en las aletas otra línea que han hecho que va a la Cabezuela, pero eso es de Puerto Real. Pero vamos, la Junta del Puerto o Puerto del Estado es la misma, esas dos ciudades, ¿no? Se van a complementar. Aquí la vemos en Cádiz, cuando los contenedores amarillos son que iban a Canarias, con el correo. Aquí la vemos se repartieron en Sevilla, en Valencia, estas se repartieron, eran más cantidades, se repartieron por más zonas, ¿no? En Madrid, aquí la vemos con una doble porque de Algeciras, por Ronda, Arriate, allí hacía falta un esfuerzo de tracción inmenso. Entonces iban en doble y luego venía hasta Córdoba y luego de Córdoba venían cuatros, pero cuatro no estaban dando tracción, a la vuelta que eran vacíos o era cuesta abajo, podemos decir, iba una dando tracción y la otra tres para poder hacer el retorno del material, ¿eh? Aquí la vemos en Asturias, en el naranjo. Y de esas 28 locomotoras que se hicieron para mercancía, 8 eran con gancho internacional, con gancho UIC, para la línea del AVE, para ser máquinas de auxilio, de reparaciones, de traslado, exploradoras, y tal. Luego, como ya se fue ampliando el AVE y las máquinas no iban a estar en toda España, porque no había, se fueron haciendo contratas y de estas algunas pasaron para mercancía, perdieron esa librea y pasaron de amarillo de tracción, pero bueno, que sepáis que esta era, también estaban una en Córdoba, otra estaba aquí en Madrid, o sea, estaban en los puntos estratégicos por si había quedado algún auxilio. Aquí la vemos en Sevilla, cuando el talgo de Cádiz y Huelva en Majaraví, que se separaban, venía el tren desde Madrid, esta salía de Santa Justa, hacia la maniobra, se ponía por cola, empujaba, y delante del intercambiador, que vemos aquí, había dos locomotoras eléctricas japonesas, pintadas de color blanco también y azul. Una enganchaba primero el de Huelva, y luego esta seguía empujando, enganchaba el de Cádiz, y esta volvía de nuevo a Sevilla hasta dentro de una hora o dos, porque al principio del AVE, que sabéis que la cadencia no es como la de ahora, era un tren cada hora y media, tal, y bueno, no iba hasta allí, que ocupaba sitio, y se iba a Sevilla. Le hace falta más material y hace un nuevo pedido de 10 locomotoras, pero totalmente nuevas. Se diferencia por fuera, además de que tienen los frenos, son por acumulación,
no tiene los cilindros de freno, lo voy aquí, freno de manos por la acumulación y el estriado, el estriado de fuera no lo tiene ya. Esas son las que a simple vista tú ves que son las que se han opuesto. El motor era nuevo, los otros eran reciclados, a unas se le ponían camisas nuevas, se dimensionaba y cambiaba, para tener un poquito más de potencia, cambiaba el cubicaje y era más potente, ¿no? Pero el motor era el mismo. Bueno, al final de sus días pasaron algunas, como he dicho, a mercancía. Esta todavía está en Miranda, que hace nada más que al polígono industrial que hay allí, no se mueve nada más que para eso. Y Adif se quedó con varias de las que estaban del AVE y una que volvió, que estaba haciendo el mismo cometido con Renfe, pero de ancho normal, de ancho ibérico, y también, aquí la hemos pintado con este color característico de Adif. Y luego las máquinas que habían pasado la R, ya como no tienen servicio, las alquiló Renfe. Y aquí tenemos algunas. Encima, las máquinas de transporte combinado, para tener más autonomía, les puso un depósito de 6.000 litros de combustible. Y un mando múltiple diferente, más, no la manguera, sino muy pequeñita, que el maquinista la enchufaba aquí debajo, ¿lo veis? No tenía que enchufarla arriba, que era un rollo. Y bueno, esas sí son las que se han alquilado y son las que están en servicio todavía de alquiler. Y algunas también, como se vendieron a Argentina, se vendieron 14 a Argentina, y también a Copasa, para llevarla a Arabia Saudí, con la línea que se ha hecho de lava allí, y también se vendió otra a Continental Rail. Bueno, aquí vemos de nuevo los colores que hemos hablado. Vamos al siguiente lote, el 300. Esas son exclusivamente para viajeros. Entonces tiene un equipo para dar corriente eléctrica a los coches. Más de 5 coches ya se viene abajo. De hecho, tú sabes que los que van a Extremadura, si tenías más, tiene que ir con 2 máquinas. O sea que, pero bueno, se daban ese escollo y ya esas máquinas podían llevar 3 de viajeros. Y se le asignan, son en la época de la Expo de Barcelona, y hace que aquí están en Madrid, que son también de José Manuel. Y también se encargan durante la Expo de todos los trenes regionales que hay por Andalucía. Aquí la vemos de Granada. Esta es la rama que va del Conquistadores, del que va de Extremadura, esto es Ciudad Real. O sea que en un principio van fenomenal todas, trenes cortitos, de poco peso, y luego se asignan unas cuantas de ellas a grandes líneas, que las pinta con su color característico, que aquí la vemos. Esta es la línea de Algeciras, saliendo de Algeciras por los barrios. Luego, Renfe se está reestructurando cada momento, las unidades van cambiando, los cometidos son diferentes, y entonces se dividen las locomotoras que quedan, que no se han vendido, en estas unidades. Aquí las vemos, ¿no? Y esta se pinta, que es la única que había, se pinta así, con el color ya de la operadora, que le dice a la gente Pantone, porque es el 24250 del catálogo de la industria de pintura, ¿no? Esta también está por Miranda, que es otra que tenemos de esta serie. 3 locomotoras de estas pasaron a Integria para hacer el Andaluz que estuvo con una librea crema y marrón durante muchísimos años y desentonaba con esta librea. Y ya cuando le quedaban 3 días para estas máquinas, las pintan así. Y a los 3 días la quitan. Cosa que pasa. Ahora están de alquiler, ¿entiendes? Con ese color. O sea que, y han cogido 400 para ese cometido. Esta la tenían en Zaragoza siempre, en ancho internacional, para aportar en la parte de Cataluña, en Lérida, si hay alguna incidencia o llevaba acto, que aquí la vemos ahora pintada ya de Adif. Y estas son otras que se vendieron a Argentina, que Argentina vio aquí, después no ni pagaron, y hay gente en la cárcel allí metida, porque compraron unas máquinas, algunas estaban bien, pero otras para que su industria pudiera arrancar, sus talleres, ¿no? Pero tal como llegaron algunas y se quedaron. Entonces, claro, muchas iban que eran repuestos, ¿no? Pero bueno, las que funcionan, solamente hay 2 o 3 funcionando ahora, no hay más, porque no tienen repuesto, ese es el problema. Aquí vemos algunas que se vendieron, estas son vendidas, no alquiladas, vendidas, se vendieron 4,
a Texas, que ya no tiene ninguna, y Texas una de las pasó a Continental con esa pegatina que tiene ahí, la de la derecha abajo. Compró 2 Transrail y la otra. Aquí están los diferentes esquemas. Cuando un esquema puede ser muy repetitivo, porque lo que cambia es un logotipo o lo que sea, lo que hago es, hago un círculo y el que tenga interés, pues la copia y le quita y le pega. O sea que el círculo ese que veis, si tú lo quitas y lo pegas en la máquina, cuadra las ventanas y todo para que, si lo quieres sustituir, pero claro, no vas a hacer tú la misma máquina por un logotipo y se lleva 20 páginas del libro, lógicamente. Libro este que tiene 16 páginas más y hemos aguantado el precio para que el lector no diga qué pasa. Pero libros que hago yo por mi cuenta y riesgo con 2 personas más, sin apoyo de ningún tipo. Que quede, y no vamos a ganar dinero, que quede constancia. Por eso siempre, si no se venden todos, el siguiente libro queda pendiente. De momento no nos podemos quejar porque se han vendido todos. Sí. Y estamos con el cuarto ya. Y esperemos que siga así hasta completar los 6. Bueno, la última serie son 10 locomotoras, que son estas que se llaman super series, que tienen una computadora que analiza la locomotora cuando va a arrancar, el motor, una serie de cosas, y también tiene un sistema antipatinaje que la máquina sola ve, tiene debajo un captor, un captor de ondas de radar, y la máquina dice, está patinando, y entonces lo que hace es variar las vueltas de ese eje con el motor correspondiente. Y la máquina lo que hace es arrancar mejor y también le echa arena automáticamente. Con lo cual, para el maquinista es una ventaja porque antes tenía que estar luchando y ahora la máquina le ayuda casi el 80%. Se hacen en máquina. Perdona que te interrumpa. ¿Y esas introducciones, esas innovaciones, Perdón, sí. las hace el fabricante, las hace a petición de Renfe? Claro. Renfe, el fabricante siempre le asesora a Renfe. Oye, te puedo dar una locomotora según lo que tú me has pedido. Y Renfe dice, pues no me interesa, o sí, y este lo vio bien Renfe, pidió solamente 10 por si aquello era muy usual en Estados Unidos. La SD40 lo tenían todas. Pero bueno, Renfe dice, bueno, salen bien, te sigo, salen mal, pues ahí se quedan. Lo uso para otra cosa. Pero va siempre, el binomio empresa particular y Renfe ha funcionado siempre, sobre todo con Macosa, muy bien. Macosa que después fue Vosloo, bueno, Mainfesa, Vosloo y ahora es Stadler. Aquí la tenemos con un tren de militares por la parte de Ronda, de allí. Una máquina que tenía más potencia, que iba muy bien, que no patinaba prácticamente. Y de hecho las 10 todavía circulan. Aquí la vemos por Galicia. Se repartían por todos los sitios y cambiaba a lo mejor de zona. Por Galicia viene otra máquina que creo que es más potente. Pues esta me la llevo, yo qué sé, a Sevilla. O sea que ha estado siempre fluctuando entre varios depósitos. Aquí la vemos por la parte de Huelva, por la Sierra de Huelva. Y también se pintaron todas en este color, las 10, que son las que están circulando todavía, aunque algunas se han alquilado. Aquí vemos las diferentes decoraciones que ha tenido. Y ahora pasamos ya a la última locomotora, ya para no aburriros mucho. Son las 2100. Se compran en el concurso en tercero igual, 60 locomotoras directamente a Estados Unidos. Y como en el concurso dice que se puede traer un poco de material anticipado, hace 8 Alcos en Selectadi, en la fábrica que tenía, y las otras se hacen aquí por CAF y un conglomerado de industria. O sea, también lo hace la Naval, o sea, CAF contrata para que le dé tiempo de hacer las 60 máquinas, si no, no le da tiempo. Entonces, esta foto está hecha allí en Selectadi, veis que está sobre un suplemento aquí, porque la vía nuestra es más ancha, y las otras, como vemos aquí, se hacen en CAF y ya digo, son máquinas que son como las 1600, son muy conocidas, pero lo que Renfe intenta hacer es llevarla toda a Sevilla, las de Orense a Sevilla y hacer en Sevilla una base para que el mantenimiento, pero al final no cuaja la idea y se queda cada una en el sitio. Y estas sí, como son 60 máquinas, se reparten entre Madrid, Sevilla y Orense. Estas 60 máquinas. Aquí la vemos, es curiosa esta foto porque aquí vemos que el estarcido este es el que han querido ponerlo y este igual. O sea, tendrían allí alguna chapa o algo, una prisa, venga, píntala como sea. Y tiene 2 tipos del símbolo que no es el típico y usual de Renfe, ¿no? Aquí la vemos la parte de Cuenca, cuando iba también a Cuenca, de Cuenca a Valencia. Desde estas prácticamente, también en un principio eran todas para viajeros y mercancías, pero luego, a razón de que llegaban máquinas nuevas,
se desclasificaban y eran para trenes de mercancía, ómnibus, correo, porque van así las cosas. Una máquina que es mejor, por lógicamente también se pintaron en amarillo, aquí la vemos la primera que se pintó. Las máquinas de Sevilla tienen ese faro pequeñito, mientras que todas las que son de Madrid o Orense tienen el faro de origen. Esto fue porque le pregunté a Manolo Martínez, que era el jefe de depósito, y me dijo que habían comprado un lote de ese tipo, la dejaron a Sevilla, entonces todas las de Sevilla, aunque tú la ves después en Orense, dice, esta era de la de Sevilla. Y todas las de Sevilla tenían ese tipo de faro pequeñito. Aquí vimos cuando Renfe en los años 90 le va a dar un nuevo look y va a hacer el color tracción, a las máquinas que están, coge un selecto número de máquinas de 2100 y les hace una pequeña modificación. Le pone, este es el prototipo que le puso un antibao en los cristales, lo veis, que no resultó. Y aquí la vemos tal, y las demás, pues algunas empezó a reformarlas, algunas pintarle solamente el color, otras le ponían aire acondicionado, cada máquina era un mundo. Y lo veremos aquí. Estas son de mantenimiento de infraestructura, que la pintó de dos colores, la pintó de este color y de este. Después se quedó toda en este color azul. Y se dedicaba a eso, a tirar balasto y a trenes de trabajo dentro del parque interno de Renfe, ¿no? El servicio interno. Renfe también le alquiló a Ensidesa, en Asturias, que las máquinas de Ensidesa, que tiene un parque importante de locomotoras diésel, le hacía aquí en el TCR una gran revisión y entonces se alquiló 5 locomotoras que trabajaban las 24 horas del día, por lo menos 4 de ellas. Las reventaron allí, trabajaban como un cosaco y terminaron. Hubo una ampliación de acuerdo, pero vamos, dieron buen resultado, pero de hecho una tuvieron que quitarla porque ya no daba más. Eran viejas y estaban las 24 horas con tener de rabio caliente, como vemos aquí, que en invierno era muy bien hacer la foto porque te pasaba calentito y te calentaba al lado. O sea que... Y bueno, también tiene Renfe un proyecto de vender material excedente. En vez de desguazarlo, dice, voy a venderlo y puedo recuperar algún dinero. Y hace aquí en Villaverde una especie de tienda para que el cliente venga a ver el producto y pinta algunas máquinas 308, algunos coches 10.000 y 8.000 y esta locomotora y una 1.800 con este color turquesa y blanco. Y de hecho, la 1.900 vinieron los argentinos, no la quisieron, tenía más que era por vacío el freno, no la quisieron. La 1.600 no la querían porque tiene menos potencia y de esta, pues sí se hicieron pedidos a Argentina, que lo veremos. También se quedó, cuando se reparte Renfe allí, el material se queda con las que tenía de mantenimiento integral, se queda allí con ella, la pinta de su color. Y es curioso porque de ese modelo de locomotora, además que se hicieron las 80 para España y 5 para Irak. Las 5 son iguales, si os dais cuenta, excepto los filtros lógicos para el aire, ¿no? El bogie es el mismo, los topes son redondeados y de esto, diésel eléctrico, ¿vale? Y esto es 2101 en Arbe. O sea, cogieron hasta el mismo numeración que tenía Renfe. Y solo después Irán entró en guerra y no quedó ninguna. Le pusieron también un nombre a cada una de ellas, alguien importante del país, pero vamos, que la guerra vino y le duró 2 días. Las que hemos vendido, que dije, que se vendieron, que vinieron los argentinos, vinieron los indios, vinieron los de Pakistán, y Argentina se llevó un lote, se vendieron 2 a SECEPA, Servicio de Patagonia, ¿no? De Patagonia, que a los 3 días, lo vemos, falta repuesto, había que ir de España allí a reparar, y al final están en San Antonio Oeste, allí, muertes de risa, como ya están desguazadas totalmente. Y también se le vendió otro lote importante a Buenos Aires, al Pacífico. Esta después la compró América Locomotora Logística, y han estado circulando hasta hace 3 días. Pero ya están todas también abandonadas. Estas son exclusivas para mercancía. Claro, allí hicieron un buen trabajo, porque también tenían ellos máquinas americanas, el motor era el mismo, el bogie en alguna era el mismo, y bueno, los mecánicos, pues, era una máquina que la entendían perfectamente. Y estas son algunas que se han ido vendiendo. Aquí tenemos una de Nexo, la de la derecha la compró después Acciona, la foto de Marcelino Toré, también que está ahí escondido, y la ha comprado ahora Tracción Raíz, que la usa para trenes de trabajo de poco recorrido, ¿no? Estas son otras máquinas, porque estas se han vendido a varias empresas. Aquí vemos a Consa, a Vía, a Texas, a Girobar,
O sea que ha tenido salida tanto en el exterior como en el interior, ¿no? De hecho, vemos aquí las dos que tiene alza, ¿no? Una modificada y la otra sin modificar. Pero claro, se usaban antes para el tren de Felipe II y ahora está una en reparación y la otra está haciendo maniobras o en Villaverde o en cualquier sitio de las que tiene alza el contratado el movimiento. Y esta es la última que se ha comprado, que la ha comprado Corfesa, que la tenía antes Asbi, le había puesto una pegatina, le ponía Alco, y le hicieron una gran reparación en Ferrastur, y la tiene también para trenes de trabajo. Y bueno, aquí vemos, sabéis que las 8 primeras, las que vinieron de América y algunas que se hicieron aquí, el techo venía plateado, pero era muy costoso, el humo del escape a los 3 días, entonces ya, pues pinta la gris que no se nota, y ya está, pero eran así. Aquí va diferentes decoraciones. Y podemos hacer un resumen de todas las locomotoras que se hicieron con sus potencias y los fabricantes, ¿no? Para que tengamos una idea más o menos de... Todas se fabricaron, las de Macusa en Valencia. Sí, menos las 10 esas de América, que vinieron, las de la cabina de esas. Y las de Alco se quedaron todas aquí, menos las 8 allí en Nueva York. Y bueno, ya para terminar, el próximo libro, que estamos trabajando en él, va a tratar sobre las locomotoras 333, tanto las de origen, como que eran las verdes, que eran 93, como las subseries que después han ido apareciendo, la 100, la 200 y la 300, con el cambio de bogie y todo como vemos ahí. La 300 está en base del modelo prima de Alstom, porque era Alstom la que había comprado Mainfesa. Y aquí vemos, y después las 400 que se llegaron, eran 8 solamente a viajeros. Al principio eran de mercancías, pero estuvieron muy poquito tiempo y de hecho hay muy pocas fotos en color tracción. Vamos, el que la tenga tiene un tesoro. Como un lingote de oro, más o menos lo tienen. Y aquí la última que tiene Renfe, así de viajeros, que es la 334, que ya prácticamente no le da uso ninguno porque ya los talgos no funcionan casi ninguno. 2000 caballos de potencia, pero la adherencia era muy mala. Patina en Alcázar, esa máquina en Alcázar con el talgo de Murcia, que eran 5 coches, no podía, para Madrid. O sea. Pero bueno, hubo un pequeño intento de decir, bueno, en las de alta velocidad, lo que hacemos es que ponemos un tren, como en Suiza, en la parte de fuera del túnel, y si hay algo importante, es como un tren de auxilio, pero tampoco ha cuajado la idea. Y también, bueno, hay una máquina de esa serie de 334 que se le ha puesto un pantógrafo, como prototipo, para haber hecho un tren, una máquina exploradora. El pantógrafo solamente era en estático, para ver la tensión de la catenaria, un quitanieves, un gancho Schaffenberg y un depósito de 150 litros para agua caliente, para quitar, en caso de nevadas, si se ha helado una aguja, salió 2 veces de Stadler y la han traído a la Sagra y tal como ha ido, ahí se ha quedado. O sea, que no ha circulado nunca, no ha cuajado el tema. Y bueno, y la última, las 4.000, las 32 máquinas, 30 que se compraron por Renfe, con ayuda alemana, y 2 más que compró el Ministerio de Obras Públicas para el Madrid-Burgos directo. Y bueno, eso es lo que hay. Tengo que decir una cosa, se va a dar a un bolígrafo, por la deferencia que habéis tenido, de venir aquí a escucharme en la lata, Paco. Muchas gracias. Y este hombre tiene unos numeritos y vamos a sortear. Esto no es ninguna es libre de todo, Vamos a sortear esta bolsa, tote bag, que hemos hecho. No ha llegado a tiempo para este libro, porque viene de China, pero bueno, vamos a sortearla y luego se dará en el siguiente libro y se venderá el restante. Es resistente, dale los numeritos, tú que eres la mano inocente de... Bueno, pregunta, cualquier pregunta que pueda preguntar. Cualquier pregunta. Preguntar, porque ahora me viene a la memoria, no sé si habrás contemplado algo en algún libro de esto que has tenido, o en lo siguiente, la locomotora aquella de gran potencia que llevaba la carrocería de la 2018. ¿Cuál? Una que aparece por ahí. Bueno, sí. Bueno, eso fue un proyecto, claro, eso no se llegó a hacer. No se llegó. Renfe le dio,
de los concursos que hay, un proyecto de hacer una con 3.300 caballos, que era un pelín más larga, yo qué sé, medio metro más larga, pero que fue un proyecto. Yo lo puse en el libro de las Alcos como proyecto. Igual que la 540 y tal, que también era otro proyecto, pero con un morrito, y Renfe no quería morrito. Pero eso fue proyecto y por eso en el libro no he hablado como tal, ¿no? En el de las Alcos sí, porque era todo proyecto y sin proyecto, y se lo hizo. Son chulas, ¿eh? Sí, estuvimos dándole a ver qué frase le poníamos. Y, bueno, súbete al tren de la historia. Pues bueno, pues súbete si puede. Y guardas el libro dentro. Intentamos hacer el libro de la mejor manera posible para dar a conocer lo que sabemos. No para ganar dinero, porque todavía no hemos hecho las cuentas de los tres y las estamos perdiendo. Y esto también no se cobra. O sea, quiere decir que yo tengo una edad ya, lo he dicho muchas veces, y antes de que yo no esté aquí, pues quisiera lo poco que sé yo transmitirlo a las demás personas. A ver, la mano inocente, ¿de quién es? ¿De este hombre? Pues el inocente tiene poco, ¿eh? Ah, claro, tenéis que meter... Claro, si no, no vale. ¿Cuánto tiempo tardas en producir un libro? Bueno, aunque... Los 6 meses que tarda en salir uno, prácticamente, menos el último mes, que este hombre lo maqueta, que es el fenómeno que lo maqueta de Raúl, y lo mandamos a la imprenta y corregimos, 4 meses, y lo que más me da de trabajo son los planos. Eso me trae loco. Pues yo encima trabajo con AutoCAD, con Photoshop, no con AutoCAD, porque llevo trabajando así 20 y tantos años. Ya. Y claro, y yo sí soy muy puntilloso en el aspecto de que lo que tú ves ahí sea la realidad. ¿Me entiendes? Entonces, si la máquina me parece una foto que tiene una variante, digo, ¡ay! Y hay que hacerlo otra vez. Eso, pero vamos, vengo aquí también, hablo con mucha gente, quiere decir que 4 meses casi sentado todos los días en el ordenador estoy. Bueno, la mano inocente va a ser tú. ¿Sí? Venga, hombre, claro. Bueno, señores, suerte, ¿eh? Y al toro. Si te cabe la mano, porque está trayendo la bolsa más chica. Bueno, vamos a dar aquí a... Ahora le toca a él. A ver. Bueno, el 8. El 8. ¿Quién tiene el 8? Hombre, Fernando. Pues nada. Don Fernando Lennon. Sí, señor. Enhorabuena. Ha sido agraciado con este pedazo de bolsa. Y los demás dan el bolígrafo, hombre. Que se van a poner nerviosos. Nada, muchas gracias por vuestra asistencia, de verdad. Y seguir sacando libros y que vengáis a ver. Muchas gracias. Gracias. A ver.